Queremos hablar de educación, pero también de tecnología. Y para eso invitamos a el ingeniero Eduardo Mangarelli, que es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Hort. Eduardo, un placer que estés acá en Modo País. Encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que hablemos sobre este fenómeno que ha irrumpido de alguna manera en la educación, pero que a la vez tiene mucho componente de tecnología y del que tanto oímos, pero a veces poco sabemos y poco indagamos. Hablo del chat GPT, este fenómeno que seguramente en sus casos ustedes o lo probaron o lo sintieron escuchar en algún lado. Seguro. ¿Qué sensación te pasa con el chat GPT? ¿Es una irrupción similar tal vez en términos comparativos a lo que eran los smartphones en aquel momento en tema de importancia? Pero a vos, personalmente, como alguien adentrado en la materia, ¿qué es lo que te genera? Sin duda que tiene un impacto significativo. Digo, el hecho de tener una tecnología con la cual puedo interactuar en un formato de diálogo, de chat, en la cual le puedo pedir información y luego le puedo repreguntar y luego le puedo pedir que me dé más detalles sobre algo en particular. Cuando lo pensamos desde el punto de vista de la educación, tiene múltiples dimensiones. Una primera que es, pongámoslo así, es el cambio del paradigma. Si nos ponemos algunos años atrás, podríamos decir, o algunos meses atrás, porque como decías tú, esto es algo muy reciente, unos meses atrás decíamos, uno de los formatos más comunes de estudiar es tener un artículo, tener un libro, tener un artículo en el cual leo del principio a fin, hago resumen, voy, vengo, etc. Aquí cuando hablamos de este formato interactivo vía el ChatGPT, donde yo le puedo decir, dame información de algo, me empieza a dar información y ahí le digo, bueno, explícame más esto. Bueno, pero ahora explícamelo de forma más simple. Y ahora, ¿cómo se relaciona este concepto con tal otra cosa? Entonces, lo que empezamos a tener es, lo que podríamos decir, es un experto del otro lado, que no solamente conoce del tema del cual le estamos preguntando, sino tiene una amplitud de conocimiento de temas casi infinito. ¿Tiene también un sesgo? Bueno, tiene los sesgos propios que tenemos como cultura y sociedad. Si lo llevamos a ChatGPT, está englobado técnicamente, digamos, dentro de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son sistemas que se entrenan, o sea, que aprenden en base a información ya disponible. En el caso de ChatGPT está entrenado en base a algo así como 3/4 de la información pública disponible a Internet. Eso va desde Wikipedia, libros, artículos de investigación, blogs, noticias, etc. Hago toda esta explicación larga para ir a tu pregunta, que es, tiene los sesgos propios que tenemos como sociedad. Y ese es uno de los desafíos hoy de la inteligencia artificial y de tecnologías como ChatGPT en particular, que es de cómo buscar eliminar esos sesgos o cómo al menos buscar disminuir esos sesgos. Bien, porque además, si uno lo pinta de esa manera tal vez más tecnológica, dice, bueno, qué positivos los avances, ¿no? Y también esta cuestión interactiva de tener un sistema enfrente, como sucedía hace unos años y sigue pasando hasta el día de hoy, con la irrupción de Siri, por ejemplo, el altavoz el asistente de voz de iPhone, también en Cortana, por ejemplo, en los distintos asistentes que tienen los dispositivos, que uno le hacía preguntas y ellos naturalmente empezaban a tener un manual de respuestas, ¿no? En este caso parece como que se da un paso más allá, ¿no? Mucha gente dice, yo en lugar de hacer mi trabajo por mi cuenta, le pregunto al chat GPT y que él responda por mí. ¿Qué pasa con el tema del empleo, con el tema de los trabajos, con esa sustitución tal vez de la función humana? Bien, construyendo sobre lo que tú decías, efectivamente, después que uno utilizó Siri o Cortana o Google Voice o Alexa de Amazon, cuando uno luego pasa a utilizar ChatGPT, te parece que todo lo otro tiene 50 años, porque el nivel de interacción, el nivel de fluidez y el nivel de interpretación por parte de esta tecnología, de interpretación de lo que le estamos pidiendo, es fenomenal. Esa es la percepción que nos genera. Cuando tú decís, bueno, ¿qué pasa con múltiples tareas? Yo aquí separaría los trabajos de las tareas específicas. ChatGPT es extremadamente eficiente para ayudarnos a resolver en forma muy productiva ciertas tareas. Es decir, tareas que pueden tener que ver con resumir información, con producir contenidos, que pueden tener que ver con analizar datos, que pueden tener que ver desde el lado de la educación con el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo, por ejemplo, para un docente, el armar sus evaluaciones, por ejemplo, preguntas múltiple opción en forma automática. Entonces yo aquí creo que el principal aspecto a remarcar es el aumento de productividad en
múltiples tareas, administrativas, contables, de creación de contenido, de análisis de información, de educación, o podríamos seguir enumerando. Aquí hay un concepto que creo que es como bien relevante para transmitirlo, que es la tecnología como un copiloto de nuestra tarea en el día a día. Es decir, la tecnología como una herramienta para maximizar nuestra productividad, como una tarea para ayudarnos desde el proceso creativo hasta el proceso analítico. Entonces, por supuesto que ese aumento de productividad puede tener un impacto en empleos, pero creo que lo primero que hay que mirar es lo que nos ayuda es hacer mucho mejor, más eficiente y con mejor calidad una enorme cantidad de tareas. A mí donde me gustaría profundizar es en el impacto desde el punto de vista analítico, ¿no? Porque si uno analiza estas tecnologías, tal vez desde la profesión de un abogado, por ejemplo, dice, pero pará, el chat entonces me puede resolver un caso que yo lo estudié en una facultad, que tengo un manual, que tengo unas leyes bajo las que me guío, y no es así. Es decir, hay cuestiones en las que este chat evidentemente no tiene la misma capacidad que el ser humano por plantear una diferencia, ¿no? Estaría bueno que lo expliquemos bien para que se entienda, porque cuando hablamos de inteligencia obviamente que hay un razonamiento y en este caso se da por lo artificial, ¿no? Por los procesos que se le enseñan a este chat. Ahora, el ser humano tiene unas capacidades que este aparato no las tiene. ¿Podemos profundizar sobre eso? Sí, es bien amplio el punto Sí. que traes. Vamos a tratar de combinarlo en varias partes. A ver. Una primera que es el ejemplo que tú mencionabas de un abogado, pero pongamos el ejemplo de un experto en una materia Bien. en particular, ¿tá? Sí. Donde vamos a decir, esa persona, por un lado, tiene el conocimiento que adquirió tanto en sus estudios como a lo largo del tiempo, y parte de eso es la experiencia, ¿está bien? Ahora, si lo llevamos eso desde el punto de vista de la tecnología, lo que estamos diciendo es tecnología que es capaz de aprender de no solamente de los conocimientos, llamémosle teóricos, académicos, sino de que es capaz de absorber conocimiento de cientos, miles o millones de experiencias. Con lo cual ahí, ventaja, digamos, del lado de la tecnología, en el sentido que la capacidad de información que es capaz de analizar, procesar, consolidar e interpretar es gigantesca. Por otro lado, como bien decías tú, hay una componente que es la componente del razonamiento. Bueno, en ese sentido también es importante decir que tecnologías como GPT han venido mejorando significativamente su capacidad de razonamiento, porque hay algo, esto aquí se empieza a cruzar con otra dimensión de estudio, como es la neurolingüística, y es que el razonamiento está muy asociado al lenguaje, con lo cual cuando lográs tener una tecnología que tiene un amplio dominio del lenguaje, eso se empieza a acercar mucho a la dimensión del razonamiento. Pero yendo a poner en un ejemplo tu pregunta específica, si uno le dice a la versión de ChatGPT de noviembre del año pasado, le plantea un problema complejo que no tiene una solución perfecta, sino que lo que hay que tomar es una decisión que minimice la componente negativa, pero no tiene una solución perfecta. Bien. ¿Está bien? Sí. La versión de noviembre eso lo resolvía mal. O sea, si yo le pedía un problema, le daba la situación de un problema que no tenía una solución perfecta, o sea que había que tomar lo que se llama una solución de compromiso, lo hacía mal. La versión de marzo, que es lo que se llama la versión 4.0, Un update. Sí. un update, exacto, 4 meses y algo después, es capaz de resolver problemas complejos que no tienen una solución ideal de muy, pero muy buena forma, entendiendo que lo que está tomando es una solución de compromiso, es decir, que está, llamémosle, minimizando el costo o minimizando la componente negativa de la decisión que está tomando. O sea, pará, me estoy asustando, porque cada vez que avancemos entonces con una actualización, cada vez que el desarrollo de esta inteligencia artificial siga avanzando por ese camino, bueno, cada vez nos vamos acercando más a las capacidades tal vez del humano. Absolutamente, es más, llevémoslo si querés a otra dimensión con el ejemplo. ChatGPT es parte de lo que se llama la inteligencia artificial generativa, que es inteligencia artificial que es capaz de crear contenido nuevo y original, ¿está bien? Dentro de la inteligencia artificial generativa hay otra línea de trabajo que es la generación de imágenes. Sí. Seguro algo mucha gente debe haber visto. Tecnologías como Midjourney o Stable Diffusion son tecnologías que generan imágenes a partir de una instrucción. Bueno, las imágenes que generan hoy cualquiera de estas dos tecnologías, las vemos y es prácticamente imposible, aún para un ojo experto, distinguir
si son verdad o ficción, o sea, si son una fotografía real o si es una creación. Entonces, esto yendo a tu pregunta, efectivamente nos pone en el desafío de empezar a visualizar que el contenido que genera o las respuestas que nos da pasa a ser casi indistinguible de si es una creación tecnológica o una respuesta o creación humana. Bueno, está claro que esto trasladado a los distintos planos puede llegar, puede derivar en la pérdida de muchísimos empleos o por lo menos sustitución de empleos por tecnología en las distintas ramas. Hay una reforma jubilatoria que se discutió y que probablemente se tenga que volver a discutir en unos años en relación a este tema. ¿Incluirías estos aspectos? Pero este es un punto hoy de discusión a nivel global. Es decir, no hay una respuesta clara y creo que aún nos falta mucha reflexión, sobre todo porque vuelvo a insistir en el punto que esto no sustituye trabajos, esto simplifica y aumenta la productividad y eventualmente sustituye, pero tareas, Ok, no tareas. trabajos. Bien, Ahora, hablemos de ese concepto. Sí. pero volviendo a tu pregunta, que creo que es súper relevante, creo que es importante visualizar que hoy hay múltiples aspectos impulsados por este fenómeno de ChatGPT y las tecnologías relacionadas, porque de vuelta es importante situar que ChatGPT no es la única tecnología en este, llamémosle, universo de inteligencia artificial generativa. Google hace poco anunció su propia tecnología, Microsoft, Facebook, tecnologías, como decía, de generación de imágenes. Es decir, podríamos hacer una lista hoy fácil de 50 que son relevantes en este ecosistema de generación de contenido. Lo que iba a decir es, hoy hay múltiples dimensiones de desafíos abiertos. Uno tiene que ver con el impacto en el trabajo, otro tiene que ver con el impacto en la propiedad intelectual, otro tiene que ver con el impacto en la privacidad y otro tiene que ver con el impacto en hasta dónde le dejamos a la inteligencia artificial que tome ciertas decisiones, dónde está el límite. Sin ir más lejos, antes de ayer estuvo Sam Altman, el CEO de OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, estuvo declarando en el Congreso de Estados Unidos, hablando sobre posibles regulaciones a la inteligencia artificial, y la Unión Europea está en este momento discutiendo un nuevo proyecto de regulación bastante restrictivo, de hecho, para justamente los escenarios de inteligencia artificial generativa. Con lo cual, esta respuesta larga, pero para ir a tu pregunta de que hay realmente, hoy la tecnología está avanzando a un nivel que nos pone en el desafío como sociedad y así también para los gobiernos de qué acciones y qué regulaciones impulsar dado este fenómeno. Bueno, sucedió también con el Bitcoin, ¿no? Recordarás que también fue una cuestión que de alguna manera se debía legislar como para poder bajar a tierra toda esa información nueva que se estaba recibiendo. A propósito de los derechos de autor, ¿también hay una discusión en torno a eso? También hay una discusión, porque mira, ahí hay una pregunta para hacernos bien interesante, que es decir, digo, un sistema como Midjourney, yo decía, es un sistema de generación de imágenes, ¿está? En el cual yo le doy una instrucción y me va a generar una imagen. Donde la instrucción podría ser dos personas hablando en un estudio de televisión, los colores del fondo son mayoritariamente azules, bla, bla, y nos va a hacer una imagen que es prácticamente indistinguible de una foto real. O sea, le dimos una instrucción y generó eso. Midjourney es una tecnología que para poder crear esa foto aprendió de millones de fotos que preprocesó previamente. Exacto. Claro, sí. Entonces, la pregunta es, nosotros pusimos el texto de la descripción para la imagen que crease. ¿La propiedad intelectual es nuestra que escribimos el texto? ¿Es de Midjourney que la creó? ¿O se reparte entre los millones de fotos en los cuales se inspiró? Esta pregunta no tiene respuesta. Y probablemente si todos nos ponemos a pensar y a reflexionar sobre esta pregunta, no nos es fácil. Una respuesta fácil podría ser es de todo, ¿no? Pero las cosas son más complicadas, digamos. Sí, sí. Entonces, no es una respuesta fácil, no hay una respuesta natural a esa pregunta. Bueno, ese es parte de los desafíos que nos enfrentamos hoy, e insisto, por eso también es que es parte de los múltiples frentes que hay en cuanto a regulación y legislación en estos temas. Ustedes, yo cuando te presentaba al comienzo mencionaba algo que no es menos importante, que sos el decano de la Facultad de Ingeniería en la ORT. ¿Ustedes cómo plantean desde el punto de vista académico todas estas cuestiones? Porque uno ya tiene, bueno, una agenda programática, imagino,
Pero a medida que uno empieza a ver evoluciones en torno a este tema, vos lo decías recién, la versión del ChatGPT de noviembre no es la misma que la que tenemos ahora en marzo y que seguramente tengamos en el correr de 2 o 3 meses. Se hacen programas académicos en base a esto, se les intenta explicar a los estudiantes con ejemplos cotidianos, se los envía a talleres. ¿Cuál es un poco la dinámica que tienen? Perfecto. Desde fin de noviembre del año pasado, cuando surge esto, empezamos a trabajar dentro de la universidad y dentro de la facultad y tomamos varias acciones. La primera es capacitar a los docentes, entendiendo que los docentes son los primeros que tienen que entender cómo utilizar y cómo aprovechar al máximo O esta sea que el primer tecnología. diagnóstico fue decir, bueno, la inteligencia artificial afecta en la educación, es decir, Sin duda, sin duda. Y lejos de decir, tratemos de ver cómo frenamos esto o cómo bloqueamos esto, es incorporémoslo. cómo lo incorporamos, Ahí cómo le está. sacamos el máximo potencial. Entendiendo varias cosas. La primera es, como de hecho de los primeros ejemplos que decíamos, es una herramienta fenomenal para la construcción de conocimiento, para fomentar la creatividad y el sentido crítico y el sentido de investigación de los estudiantes. Porque como decíamos, nos da la oportunidad de cambiar el enfoque de aprendizaje en base a ir descubriendo el conocimiento. Entonces es extraordinario ya como herramienta de acompañamiento del aprendizaje. Junto con eso, también es importante, como decía, que los docentes la conozcan para que le den el máximo aprovechamiento. También porque es muy distinto el cómo aprovechar estas distintas herramientas en un curso de programación que en un curso de finanzas, que en un curso de diseño gráfico. Es muy distinto el enfoque y ahí lo que buscamos es que los profesores conozcan y entiendan cuáles son las tecnologías y cuáles son aquellas que les permitiría sacar el máximo potencial en sus cursos. La otra reflexión que es muy importante hacer es que todos quienes están estudiando hoy van a convivir con estas herramientas en su actividad profesional. Entonces pasa a ser parte de nuestra responsabilidad el ayudarlos a visualizar y a conocer cómo maximizar su profesión, cómo hacer mejor, cómo llevar de mejor forma adelante su profesión en base a estas herramientas, porque, insisto, va a ser parte, porque ya he dicho, ya lo es hoy, parte de su día a día en su actividad profesional. Eso que decís es bien clarito, es esta vieja premisa que siempre escuchamos de que hoy en día no existen trabajos que probablemente en 5 años sí van a existir, ¿no? Va de la mano con eso. Y por otro lado, esto que mencionabas de los docentes, ¿no? Esta cuestión de tener que actualizarse permanentemente, obligados por el desarrollo de la inteligencia artificial, que bueno, que tal vez en la época en la que ellos estudiaron no estaba tan presente o por lo menos no estaba así desarrollada. Pero además hablaste de la programación. Esa palabra que uno escucha del otro lado y ve llamados laborales, ve que hay oportunidades por todos lados, por lo menos es la tendencia que uno observa de lejos, estando por fuera. ¿Es tan así? ¿Realmente hay demanda de programadores? ¿Se necesitan programadores? ¿Hay tantas oportunidades como dicen? Sí hay una enorme demanda, de hecho hablamos típicamente de cero empleo, este es un fenómeno, cero desempleo, perdón. Este es un fenómeno que se da a nivel global y que se da principalmente impulsado por la relevancia que tiene la tecnología. Esto parece, lo digo así y siento que venimos diciendo lo mismo hace 5 años, pero porque es realmente así hace 5 años, en el sentido de el crecimiento de la dependencia de la tecnología por parte de todo tipo de organizaciones. Es decir, hoy no solamente las empresas de tecnología contratan equipos de tecnología y programadores, sino que una empresa que se dedica a las comunicaciones, una empresa que se dedica a las finanzas, una empresa que está en el sector industrial o una empresa que está en el agro. Es decir, hoy cualquier industria que mencionáramos depende de la tecnología fuertemente para su operación y depende fuertemente de la tecnología para diferenciarse del resto de sus competidores y para ser eficientes en lo que hacen. Esa enorme, llamémosle, dependencia y al mismo tiempo oportunidad del aprovechamiento de la tecnología es lo que hace que el sector de tecnología crezca como crezca y que la demanda de profesionales de tecnología en diferentes niveles crezca como crezca. Y cuando digo en diferentes niveles es porque estamos hablando desde programadores y programadoras hasta ingenieras, hasta licenciados, hasta testers, y múltiples profesiones. De hecho, ahora se agregan
profesiones mucho más enfocadas en el manejo de los datos y profesiones más enfocadas en la inteligencia artificial. Bueno, distintas y nuevas disciplinas que se van creando dentro del área que podemos llamar de la tecnología y de ciencias de la computación, distintas disciplinas que se van creando en base a estos fenómenos que se van dando. Sí, es tal cual lo decís porque incluso se traslada hasta el ámbito de las redacciones, ¿no? Hablando en términos de periodismo, es algo que también necesariamente la tecnología ha hecho cambiar, ¿no? Pero bueno, es la verdad un tema larguísimo, complejo y muy interesante y que, como bien decías, tal vez hace 5 años se decían cosas similares, pero los avances han ido a una velocidad tan rápida que es impensable imaginarnos el escenario de aquí a 2 o 3 años o incluso menos. Pero por lo menos, bueno, te quiero agradecer la verdad las explicaciones y creo que esta bajada a tierra viene muy bien para todos los que nos miran del otro lado porque no es sencillo de entender, incluso para los que somos nativos digitales, como nos dicen de alguna manera. Así que te agradecemos la presencia, Eduardo. Encantado de haber estado, muchas gracias.